Tutorialesvirtuales.com les da la bienvenida a este nuevo video tutorial del curso de microcontroladores PIC. Vamos a ver la clase número 10 y vamos a entrar en los detalles de la programación del PIC 16F1937. Así que sean todos bienvenidos y comencemos con este video tutorial. Aquí nuevamente estoy trabajando entonces en Windows debido a que en Mac tuve complicaciones con la programada del microcontrolador desde PIC-i3, pero acá en Windows no tengo ningún problema, así que nuevamente estoy aquí en Windows. Vamos a crear entonces un nuevo proyecto, un standalone project. Vamos a buscar la familia de microcontrolador o el microcontrolador que queremos programar, PIC16F1937. Le damos el Next y le damos Next nuevamente. Aquí seleccionamos el grabador PIC-3 que aparece seleccionado, aparece ya habilitado y trabajamos con el XC8, la versión 1.38. Le hicimos nuevamente y vamos a crear un tutorial 10, que es este caso. Ya nos ha creado entonces un proyecto al que llamamos tutorial 10 y dentro de este tutorial 10 vamos a crear un archivo o un source file, un nuevo otro, y venimos acá donde dice microchip embedded y venimos a XC8 y seleccionamos main.c. Le hicimos next y podemos llamarlo main también. Main.c está bien. Inmediatamente tenemos entonces el archivo main y dentro del archivo main tenemos exactamente lo que necesitamos para empezar a crear nuestro programa. No voy a utilizar el Code Configurator debido a que voy a empezar a hablar del microcontrolador, cuáles son los beneficios que tenemos con este microcontrolador, qué podemos hacer con él. Vamos a empezar entonces a irnos ubicando para poder entender de aquí en adelante todo lo que vamos a hacer y todo lo que vamos a desarrollar con este PIC16F1937. Lo primero es, vamos a ir a Windows, PIC Memory Views y Configuration Bits. Y aquí en Configuration Bits podemos ver todas las opciones de configuración que tenemos de este microcontrolador. Lo primero es que este microcontrolador tiene diferentes relojes con los que podemos trabajar y como pueden ver nosotros podemos trabajar con un reloj interno que trae el microcontrolador, pero como les dije en el video tutorial pasado, el microcontrolador tiene un reloj externo que es un HS, un reloj de alta velocidad de 20 MHz, pero quiero indicarles algunos detalles específicos con respecto al reloj interno que tiene el microcontrolador. Este reloj interno que tiene el microcontrolador es un reloj que una vez quede configurado puede trabajar hasta 32 MHz y es un reloj de bastante, digamos, estable, es un reloj bastante estable que trae este microcontrolador 16F1937 y la realidad por lo que puede hacer esto es debido a un PLL que el microcontrolador trae. Él tiene un phase loop loop que es un multiplicador de frecuencia y lo que él hace es simplemente multiplicarme la frecuencia. Cuando yo escojo una velocidad de 8 MHz, él puede multiplicarla hasta 32 MHz. Si nosotros vamos acá a revisar un poco el microcontrolador, nos damos cuenta que podemos hacer lo siguiente. El registro OSCON es donde yo puedo habilitar con qué frecuencia voy a trabajar el microcontrolador. Una vez que se ha seleccionado el interno, y yo puedo simplemente decirle a qué velocidad, como pueden ver aquí, estoy trabajando desde 31 kHz exactamente hasta 16 MHz. Y pueden ver que yo puedo escoger la versión de 8 MHz o 32 MHz si habilito el PLL. En el PLL, si lo habilito, tendría 8 por 4, 32. Eso es importante que lo tengan en cuenta y la forma de hacerlo fácilmente es simplemente configurando el registro OSCON. El registro OSCON tiene varios bits que nos permiten entonces seleccionar cuál es la velocidad con que vamos a trabajar, pero no solamente cuál es la velocidad, sino que aquí podemos decirle a él cuando el CS1 y el CS0, que son estos dos bits, los pongo como 00, entonces él me va a determinar que toda la frecuencia de trabajo del reloj va a estar determinada por la palabra de configuración. Por lo tanto, él no toma en cuenta, por ejemplo, el SPLN. Si el SPLN en la palabra de configuración está habilitado, entonces aquí siempre permanece habilitado. Si lo deshabilito allá, yo puedo decidir aquí en el registro OSCON si lo deshabilito o lo inhabilito.
Simplemente quería decirles eso debido a que dependiendo de lo que ustedes quieran hacer, si requieren un trabajo a 32 MHz, pues decirles que este microcontrolador lo pueden hacer. Entendiendo que para muchos posiblemente no consigan este microcontrolador o no tengan acceso a él por X o Y motivo, pero el hecho de estar trabajando con un microcontrolador que es, en realidad es gama media porque es de 8 bits, pero que tiene tantos recursos, nos va a permitir trabajar posteriormente con microcontroladores de menos recursos. Vamos entonces a seguir trabajando aquí y vamos entonces a seleccionar simplemente el HS. Al seleccionar el HS estoy reconociendo el reloj que tiene el microcontrolador en mi tarjeta ya habilitado. Tengo todos estos detalles que están viendo acá, simplemente voy a apagar el PLL ya que el PLL no lo necesito y todos estos, algunas cosas adicionales que trae este microcontrolador diferentes a lo que hemos visto en el PIC16F628, aparte de algunas cosas pues que ya habíamos analizado. Por ejemplo, miremos este que se llama Fail Safe Cloud Monitor Enable. Este microcontrolador tiene la posibilidad de que cuando el reloj tiene una falla interna, estamos hablando específicamente del reloj interno, yo puedo decirle aquí que él me habilite y entonces él me genera una interrupción y esa interrupción me va a permitir entonces hacer algo con el microcontrolador cuando hay una falla, pero no solamente esto, sino que el microcontrolador tiene la posibilidad de hacer un cambio de un reloj interno al reloj externo, como pueden ver aquí en Internal External Switch Over. En el momento que el reloj interno falla, él puede hacer un cambio al reloj externo que tiene el microcontrolador y podemos habilitar esto. Esto es una gran ventaja para siempre, dependiendo de porque a veces por los voltajes, por las variaciones de voltajes, pueden haber errores en el reloj interno del microcontrolador cuando las fuentes no sean muy estables y esto nos va a permitir entonces tener un reloj, digamos, de soporte. Esto es importante que se sepa. En realidad aquí le vamos a decir off y le vamos a decir off acá y off acá debido a que yo tengo un microcontrolador externo que se supone que esos relojes externos son bastante estables. Aquí cuando yo habilito, pueden ver acá, cuando estoy trabajando con un reloj interno del microcontrolador, yo puedo habilitar una salida de ese reloj para habilitar otros integrados como tal, otros circuitos que requieran reloj dentro de mi placa y alimentarlos con el mismo reloj que me está generando desde el microcontrolador. Como no vamos a hacer eso aquí, vamos a poner off. Aquí tenemos todos los otros que ya conocemos como el CP y el CPD, que es proteger la memoria del programa, que se debe hacer cuando el programa salga hacia el público, igual que la memoria, la data memory, la EEPROM puede ser protegida también. Tenemos el perro guardián al que le vamos a decir aquí off y tenemos el power, un timer que le vamos a decir on, esto ya los conocemos. Tenemos el master clear y el master clear tenemos la opción de que es un reset conectado directamente al microcontrolador, como esta placa tiene un botón de reset, un pulsador conectado directamente al microcontrolador. En el master clear simplemente lo vamos a dejar en on, pero yo lo puedo decir apagado y entonces ese pin se me convierte como una entrada digital. Vamos a dejar prendido acá debido a que esto tiene 40 pines y no es mucho lo que necesitemos en cuanto a pines en el momento para lo que vamos a hacer. Creo que ya con lo que estamos haciendo, lo otro es que este microcontrolador, como pueden ver aquí, tiene una protección para la flash memory, como pueden ver acá, y podemos proteger la flash como tal. Vamos a mirar, tenemos el PLL que ya lo apagamos y pueden ver aquí que tenemos otros dos detalles que no habíamos analizado anteriormente, que es el STBRN y este también es una bandera que me permite generar una interrupción cuando hay un overflow del stack, o sea, cuando tenemos muchas llamadas a funciones y la pila se ha llenado, entonces él puede generar una interrupción que me diga que esa pila ya está llena y que no puedo seguir guardando datos en la pila. Tenemos también un board que es un broad overset, que es simplemente cuando el voltaje cae por un punto específico que yo selecciono,
él me va a generar un reset. Esto tampoco lo teníamos anteriormente en el microcontrolador o en los microcontroladores anteriores. Y vamos a apagar aquí el voltaje de programación bajo porque el PIC 3 me programa con voltaje alto en la placa por el Master Clear, así que no tenemos ningún problema. Puede ver aquí que hay un voltaje que debe estar aplicado por el Master Clear BPP y el PIC 3 lo proporciona, así que no tenemos problema. Vamos a decirle aquí off. Eso es cuando estamos trabajando con sistemas de programación que trabajan con bajo voltaje. Entonces generamos el código. Una vez que generemos ese código, simplemente venimos acá, lo copiamos. Vamos a copiarlo hasta aquí y lo ponemos en esta parte de aquí. Aquí lo tenemos entonces, ya tenemos la configuración hecha. Simplemente hacemos exactamente lo que hemos hecho con el PIC 16F628 y está listo esta parte. ¿Qué es lo que vamos a hacer entonces en este video tutorial? Vamos simplemente a hacer un programa que me reconozca una entrada del PIC, una entrada del microcontrolador y que me genere una salida entendiendo ya los pines que tiene este microcontrolador por el RB0. Entonces voy a detectar un flanco de bajada por el RB0 y vamos a activar el LED 1 de esta placa que habíamos visto en la clase pasada, pero vamos a hacerlo todo nosotros aquí sin necesidad de utilizar el Code Configurator para que veamos cómo podemos hacer todo esto. Es muy sencillo, entonces déjeme, yo saco el diseño de la placa para que podamos mirar cuáles son los pines que necesitamos habilitar. Tenemos entonces el diseño de la placa. Simplemente, ¿qué vamos a hacer? Acá tenemos los pulsadores, vamos a por el RB0, el RB0 siempre ve un 1 en el pin, siempre que el pulsador esté abierto o esté sin seleccionar, sin pulsar, y cuando se pulsa entonces él ve un estado en 0. Vamos incluso aquí a hacer un pequeño antirrebote también para esto, para que nosotros no tengamos ninguna complicación a la hora de el problema del rebote que nos dan estos pulsadores. ¿Cuál es el problema de rebote? Que el microcontrolador lee tan rápido estos sensores o estos pulsadores que cuando nosotros presionamos siempre hay una pequeña variación en la corriente debido a que debido a los componentes con que están hechos estos pulsadores, que esto es como, esto es simplemente digamos que no es electrónico como tal, sino que es mecánico. Entonces la unión mecánica de esta lámina con con los dos pines que me van a generar la señal, pues eso va a generar un ruido, y ese ruido el microcontrolador lo va a leer como si yo estuviera pulsando muchas veces ese pulsador. Entonces un antirrebote lo que nos permite es precisamente evitar todo el ruido mecánico que hay allí a la hora de pulsar esto. Usualmente a veces se usan antirrebotes electrónicos con condensadores y esto, pero aquí lo que vamos a hacer es un antirrebote por software. Y aquí tenemos el LED número 1, que es por el pin RD4. Así que el RB0 debe ser un pin de entrada y el RD4 debe ser un pin de salida. Esto lo hicimos muy fácil en la teoría, en la clase pasada con el Code Configurator. Es muy sencillo, pero aquí lo vamos a hacer entonces con a código nosotros, obviamente programado en C de una manera muy sencilla. Lo primero que tenemos que conocer es que este microcontrolador, vamos aquí al microcontrolador, vamos aquí a los puertos, empecemos por el por B. Aquí podemos el por B. El por B tiene varios registros y los registros que tiene el por B son el por B como tal, tiene el Wake Pull Apps, tiene el Ansel B Register. Y aquí podemos ver entonces los registros que tiene el por B. El por B tiene el por B como tal, tiene el tris B, tiene el lat B y tiene el Ansel B. El Ansel B es importante porque lo que nos permite configurar es si el microcontrolador, sus pines van a ser entradas y salidas digitales o si van a ser a entradas análogas. Como vamos a tener entradas y señales digitales, simplemente lo que vamos a hacer con el Ansel B
es ponerlo en 0. Por ahí vamos a empezar con nuestro código. Entonces simplemente decimos Ansel B igual a 0x. Aquí ya tenemos entonces configurado, como pueden ver aquí, el registro Ansel B y lo pongo como 0 porque cuando los bits están en 0, el puerto como tal, el puerto B se va a comportar como pines de entrada y salida, como pueden ver aquí, o cuando está en 1 son entradas analógicas. Como vamos a ponerlo como entradas y señales digitales, simplemente lo ponemos en 0. El otro que tenemos que configurar en este caso es el tris B. Vamos entonces, bueno, usualmente se recomienda hacer lo siguiente. Por B igual a 0x00. Esto es como para clarear el puerto como tal, todo el latch que hay allí. Vamos a dejarlo entonces en por B 0 Ansel B y luego vamos a configurar el tris B. El tris B, si venimos acá, entonces el tris, aquí está, si es un 1, el pin es configurado como entrada y si es un 0, el pin es configurado como salida. Y como pueden ver, cuando es una entrada, esto queda en triestado. Entonces lo que vamos a hacer es decirle a el pin RB0, que es este, que sea como 1 para que ese se me convierta en una entrada. Vamos aquí entonces a hacer lo siguiente, 0x01, o yo puedo decir 0b que es binario, 0b que es binario y decirle 0000001 y de esta forma entonces ya tenemos aquí configurado el RB0 que sería este como entrada, los otros los dejamos como salida. O una forma muy sencilla de hacer esto es dejar todo el puerto B como entrada 0xFF y ya de esta forma tengo entonces todo el puerto B como entrada. Ahora falta configurar el puerto D. Vamos a mirar el puerto D. El puerto D, como pueden ver acá, vamos a mirar cuáles son los registros. Tiene el puerto D, tiene el tris D, tiene la D y tiene el Ansel D también. Vamos entonces a configurar, en este caso, el primero por D igual a 0x00. Vamos a limpiarlo. Vamos a Ansel D igual a 0x00 para decirle que todo va a comportarse como salidas y entradas digitales y por último le decimos al por D, perdón, al tris D igual. ¿Qué necesitamos? Necesitamos que este puerto, que tiene este puerto, vamos a mirar qué tiene este puerto como tal. Entonces el por D, estos son salidas, el RD4, RD5, RD6, RD7. No sé si de pronto este tenga algo más en el RD, así creo que estos pines de aquí, que son los del multiplexar, el 7 segmentos también salen por el RD. Vamos a revisar si esto es cierto. 25. Vamos a mirar aquí el 25. Ah, no, es RE, es por los RE. Entonces no hay problema, simplemente podemos poner todo el RD como salida. Vamos a hacerlo de esa manera, simplemente tris D 0x00. Lo ponemos todo como salida. Hasta aquí entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos configurado el puerto B como entrada, el puerto D como salida y lo único que hemos configurado de específico son los registros Ansel B y Ansel D, que en los microcontroladores pasados no existían, en los microcontroladores anteriores al 1637, como por ejemplo el 16F628 que habíamos visto. Esto se trabajaba ahora con otros registros como el CMCON o el ALCON, pero ahorita se llaman Ansel A, Ansel B o Ansel D. Con esto entonces estamos avanzando en nuestro proyecto. Seguimos entonces aquí en nuestro programa, voy a copiar el programita aquí que prácticamente está hecho y voy a explicarlo paso a paso. Primero que todo vamos a compilarlo y mirar que no tengamos ningún problema. Vamos a ver. Podemos ver que hay un problema. No hemos definido el xtalfrec. Recuerden que una vez tenemos esto y si vamos a utilizar la función delay, que es la función de retardos que tiene xe8, necesitamos entonces definir
definir el xtal frec y definirle el valor del reloj, en este caso 20 millones de hertz, que sería 20 megahertz. Ahí estamos, 20, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ahí estamos. Compilémoslo nuevamente y verifiquemos que todo está bien y vamos a explicar entonces el funcionamiento. Listo. Ahí ha pasado todo, está correcto. Entonces miren lo que estoy haciendo. Lo único que estoy diciendo es si el por B RB0. Esto hay otra manera de hacerlo y de que funcione también. Y lo puedo hacer de la siguiente forma. Por B0. Así. Así como está, funcionaría también. Creo que no tendríamos... Ah, no, creo que por B0. Sí, creo que no lo reconoce. No, tiene que ser por B bits punto y RB0 y aquí entonces ya no lo reconoce bien. Luego entonces, posteriormente a esto, este es lo que hemos llamado el antirrebote. En este caso se llama delay, más o menos un rebote de 100 milisegundos o un antirrebote de 100 milisegundos, con eso estamos más que bien. Yo creo que incluso un poquito más bajito podría trabajar sin ningún problema. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en este programa? Entonces lo que estoy haciendo es que voy a verificar el estado del RB0 y si el estado del RB0 está en 1, pues entonces esta condición nunca se va a cumplir. Pero si él está en 0, le estoy diciendo aquí diferente. Al decirle diferente es que le estoy diciendo que esto está negado. Entonces es como decirle que está en 0, en estado 0, o en estado bajo o en estado falso. Recordemos que un 1 es verdadero y un 0 es falso. Así que le estoy diciendo aquí que si esto es falso, quiere decir que han presionado el botón, espero un retardo e inmediatamente pregunto si el botón ya está arriba, o sea, si ya lo han soltado. Porque si no lo han soltado no podríamos ver claramente el efecto. Entonces, y si lo han soltado, simplemente pregunto si el por B ya es otra vez 1. Si es otra vez 1, inmediatamente entonces hágame lat de 4. Lat como tal es el registro LAT del puerto 4, como lo podemos ver aquí. Vamos a mirarlo por D y recordemos que tenemos un registro que se llama LAT. Aquí está. Este registro LAT en realidad lo que nos permite es escribir directamente en el latch del puerto. Entonces, como pueden ver, es el data latch del puerto. Entonces, la mejor manera cuando yo voy a escribir en el puerto, yo podría hacerlo directamente por B, pero cuando estoy escribiendo en el puerto B, luego pasa por el registro latch, así que es mejor hacerlo en el latch. Y cuando estoy leyendo, no es bueno, no es recomendable hacerlo por el puerto latch, por el registro latch, debido a que él pasa por el puerto B. Por lo tanto, entonces se recomienda cuando se escriba sobre el latch y cuando se lea sobre el puerto. En este caso, como pueden ver, yo estaba leyendo, vamos a mirar aquí en el puerto B. Aquí estamos en el B. Listo. Y yo estoy leyendo el puerto B, no estoy leyendo el latch B, como pueden ver aquí en este caso. Igual lo podría leer, pero entonces ¿cuál es lo recomendable? ¿Qué es lo que está recomendando Microchip ahora? Que cuando se vaya a leer se lea el puerto, pero cuando se vaya a escribir se escriba directamente sobre el puerto. Aquí podemos ver que lo puedo hacer simplemente sobre LAT y le digo que LAT es igual al complemento de LAT. De esto entonces simplemente si está apagado lo prendo y si está prendido, esto también se conoce como un toggle o un toggle que coge el estado diferente al que se encuentra. Si LAT 4 está en 0, pues posteriormente está en 1 y si está en 1 posteriormente está en 0. O sea, el complemento, esto se llama un toggle. De esta manera vamos a programar el microcontrolador y vamos a mirar entonces si el programa funciona correctamente. Aquí lo estoy probando ya en tiempo real. Vamos a mirar aquí, una vez que lo programe, ya quedó programado, lo pruebo, lo reviso en tiempo real y está funcionando, así que voy a pausar y voy a mostrarles ya en video que está funcionando correctamente. Listo, aquí tenemos entonces nuestro proyecto, aquí está la tarjeta, aquí está el PIC 3, como pueden ver aquí,
Y aquí entonces tenemos el botón del RB0, que lo pueden ver aquí en este lado. Y aquí tenemos el LED 1 en esta parte de aquí. He tratado de mermar un poquito la intensidad de estos bombillos. Vamos a mirar entonces cómo se ve. Simplemente, ¿cuál es la idea? Yo presiono y si lo tengo presionado, nada sucede, pero apenas lo suelte, ahí se prendió. Vuelvo y presiono y nada sucede, pero apenas suelte, ahí está perfecto. Vuelvo y presiono, nada sucede, pero apenas lo suelte, vuelve y prende. Así entonces pueden ver cómo está trabajando correctamente el programa. Así que esta es la manera entonces de programar el PIC16F1937 sin utilizar el Code Configurator. Bueno, no es más, aunque quisiera terminar mostrando aquí, simplemente aquí les había dicho que podía escribirlo de otra manera, no es poniendo por B0, sino que es, como pueden ver, no lo reconoce, sino que es poniendo directamente RB0, así. Entonces vuelvo aquí y pongo RB0 y compilo y no tengo ningún problema. Ahora voy a probarlo, voy a programar el microcontrolador y vamos a mirar qué sucede. Bueno, vamos en realidad a hacer una cosa para que miremos que si hay un cambio en el RB1 y el RB1 acá. Vamos a probarlo con el RB1, programemos el microcontrolador nuevamente y les muestro el video funcionando con el RB1. Pauso en este momento para mostrarles el video. Listo, aquí estamos. Entonces podemos ver que yo presiono RB0 y no pasa absolutamente nada. Pero presiono RB1, lo suelto, prende, presiono, lo suelto, apaga, presiono, lo suelto, prende. Y podemos ver entonces que está trabajando perfecto. Bueno, no es más entonces, ahorita sí por el día de hoy. Nos vemos en el próximo video tutorial para que trabajemos entonces en el LCD conectado con el PIC16F1937 y con esta placa que tenemos de desarrollo. Aquí podemos ver entonces la manera de hacerlo. Yo les recomiendo que lo hagan de la otra forma como para que sea un estándar, que es por B bits.rb0 igual acá, entendiendo que aquí es negado. Bueno, hasta la próxima, que Dios se les bendiga.